se me vuelve. Bueno, para la próxima. Bueno, les decía entonces que hoy vamos a arrancar a trabajar directamente ya con campos escalares. Ayer estuvieron trabajando con Manuel algunas actividades más de funciones vectoriales y hoy íbamos a hacer como algún problema más de cierre del tema, pero considerando que funciones vectoriales la van a trabajar en el taller en 2 semanas y que va a ser eso una especie de, bueno, una especie no, que va a ser un trabajo práctico obligatorio y con corrección, consideramos que con eso, digamos, va a ser suficiente y decidimos ya empezar con el próximo tema acá, que sería campos escalares y que arrancaron ayer en la teoría. Bueno, voy a compartir pantalla, PowerPoint. Bien, entonces la idea de hoy es comenzar con las generalidades, también con dominios de campos escalares, que es lo primero que vamos a ver. Y si llegamos, que probablemente lleguemos un poquito, con algo de curvas de nivel. Bien, quienes estuvieron ahí en la teoría ya estuvieron viendo, ¿no? Curvas de nivel, supongo que llegaron con Marisa. Bueno. Trabajamos sobre imagen y dominio, profe, más que nada. Ok, hoy también. Sí, hoy nos paramos más en los puntos del gráfico. Ay, como que te muteaste y te desmuteaste y me perdí una parte de la información. Ahí, ¿se escucha así? Ahí sí. Ah, no, hoy trabajamos más sobre los puntos en el plano, pero sí, también de imagen y dominio. Ok, bien. Pero entonces curvas de nivel no llegaron. Y a ver gráficas, o quizás gráficas sí, pero bien. Curvas de nivel. Bueno, no, si hubiesen, o sea, sí, es como un gran tema. O sea, que si hubiesen trabajado, se acordarían, porque habían hablado mucho de eso. Bueno, entonces, si llegamos, lo veremos acá como en la introducción. Perfecto. Bueno, entonces, antes de meternos de lleno en campos, vamos a ver un poco algunas cuestiones más así como relacionadas a la generalización del concepto de función, que esto también seguramente es algo que lo charlaron en los encuentros teórico-prácticos. Van a ver que cuando, a medida que sigan en la materia y que terminen, que tampoco falta tanto, de hecho, o sea que ya se deben haber ido dado cuenta de que en matemática 2, por un lado, aparecieron las integrales, que es el cálculo integral, y que fue un gran tema, ¿no? Junto con las ecuaciones diferenciales, que en un punto las ecuaciones diferenciales fueron algo que surgieron o que con lo que se pudo trabajar a partir de trabajar con este proceso de integración, ¿no? En un punto van como bastante ahí ligados. Y por otro lado, aparece el tema de esto, de generalizar el concepto de función. Trabajar con funciones que no sean únicamente las funciones escalares de matemática 1, donde los dominios y los codominios eran, estaban contenidos en conjuntos reales. Entonces, ya el tema previo a este, que fue función vectorial, ya fue trabajar con un tipo de función que no eran las funciones escalares, y el tema de hoy y de las próximas clases va a ser trabajar con campos escalares, que es un nuevo tipo de función. Entonces, completemos primero como este breve cuadrito para tenerlo a mano y presente a lo largo de esta primera parte, donde básicamente, bueno, acá aparece la definición, ¿sí?, de lo que es una función, que vieron en la primera clase de funciones cuando eran ya pequeños y creían en el mundo, de que una función es una regla,
que asigna cada elemento de un conjunto A un único elemento de un conjunto B, y en principio estos conjuntos A y B podían ser cualquier cosa. Podían ser conjuntos numéricos, podían ser A, podía ser el conjunto de todos los gatitos del planeta, el conjunto de todos los colores, no sé cómo, lo que su imaginación les permita. Pero si acá nos ponemos así menos imaginativos y nos achicamos a los números, según qué conjuntos fueran A y B, íbamos a tener, según qué conjuntos numéricos, íbamos a tener distintos tipos de funciones. Entonces, el primer tipo de función era la función escalar, donde tanto el conjunto A, que sería el dominio, como el conjunto B, están incluidos en los reales. Fíjense que de lo que vamos a hablar cuando diferenciemos los tipos de funciones es únicamente de en qué gran conjunto están incluidos. O sea, después no importa si el dominio es todos los reales o el intervalo de 0 a 2 o los reales positivos. No importa que esté incluido en ese conjunto. Y lo mismo para el codominio. Bien, ¿qué pasaba con las funciones vectoriales? Era la próxima que vimos. ¿Dónde estaba incluido el dominio y dónde estaba incluido el codominio? El dominio está incluido dentro de los reales de una única variable y el codominio y sus imágenes eran un par de ordenados en reales en R2. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿El resto? Sí, profe. Explico como un ejemplo, y ya como para ver, así ya lo charlamos ahora, digamos, fíjense que si esta es la ley de la función vectorial, bueno, voy a tener un verito, yo en la ley ya distingo, digamos, de qué tipo de función se trata. Entonces, como decía Constanza, el dominio está incluido en reales, el codominio va a ser un par ordenado, o sea que va a tener dos o más componentes y va a estar incluido en R2, es como con lo que más trabajamos, pero no lo único. Podría ser también R3, ¿sí? O Rn. Si pensamos en las funciones vectoriales desde la perspectiva de lo que aplicada, ¿sí? Como algo que me sirva para escribir una trayectoria, básicamente las que realmente nos van a ser útiles son R2 para movimientos en el plano y R3 para movimientos en el espacio. O sea, una función vectorial que vaya a R4, nunca en la vida la vamos a ver en esta carrera al menos. Y entonces fíjense que dónde está incluido el elemento del dominio, lo vemos acá, que tengo una única variable, y dónde está incluido el elemento del codominio, lo vemos en la imagen, en cuántas, si la imagen me da un número, o si me da un vector, y en este caso de cuántas componentes. En este caso sería un ejemplo de una función que va de R en R2. Bien, ¿y qué pasa con el campo escalar? El dominio son R2. Perfecto. O sea, el dominio, lo mismo que con las funciones vectoriales, o sea, principalmente vamos a trabajar con R2, pero esto se puede extender. ¿Y el codominio? R3. No, en los reales es una única variable. Ah, R3 o R, o R2 o R4. Bien, campo escalar, que son los que vamos a ver ahora, van a ser funciones que un elemento del dominio incluido en R2, en R3 o en Rn, o sea, una función que va a ser en varias variables independientes, y la imagen va a estar incluida en los reales. Y ahora, instantáneamente, en la próxima, vamos a empezar a ver ejemplos de estos campos escalares. ¿Sí? Pero eso otro que dijeron, o sea, que donde el codominio también fuera un conjunto mayor a R, también existe y se llama campo vectorial.
donde tanto serían como los más difíciles en un punto, ¿no? Porque tanto el dominio como el codominio van a ser incluidos en conjuntos que sean R2, R3 o R59. ¿Sí? Entonces, estas dos ya las conocemos. Campos escalares, lo vamos a ver ahora, y campos vectoriales van a ir apareciendo, ¿sí? Van a aparecer un poco en los campos escalares, lo vamos a usar, pero de manera un poco más accesoria, digamos. No va a ser como un tema de matemática 2, campos vectoriales, sino que vamos a ver algunas cositas básicas que vayamos necesitando para poder trabajar con los campos escalares. Ahí. Bueno, entonces, fíjense que acá, simplemente si queremos definir un campo escalar, pueden escribir la definición de 1000 maneras distintas, pero acá, básicamente, lo único que hice fue escribir la misma definición de antes, pero simplemente aclaré cuáles son esos conjuntos A y B. ¿Sí? Eso ya me diferencia o me indica que es un campo escalar. Conjunto A incluido en un conjunto RM, donde M sea un número natural y mayor que 1, R2, R3, R lo que sea. Profe, preguntan si podés agrandar un poco la pantalla. Ahí, ok. Hasta ahí puedo. A ver, acá vamos a poner el mismo numerito, la misma letra, perdón. Bueno, entonces con esto vamos a trabajar hoy y en las próximas clases. Pero me interesa que contextualicemos esto dentro de la ampliación o generalización del concepto de función, que es también como un gran tema dentro de la matemática y el cálculo. Bueno, entonces, ahora antes de meternos de lleno en los campos, veamos un poquito también cómo digamos, o para qué nos sirven cada uno de estos tipos de funciones, ¿sí? Y de vuelta, de una perspectiva más de entender qué está pasando, no tanto de aprender de memoria nada. Entonces, lo importante es que recordemos, ¿sí? De dónde a dónde, digamos, de qué conjunto a qué conjunto van los elementos en cada tipo de función. Como un recordatorio, las que llamamos funciones, como función escalar y vectorial, el dominio está incluido en reales, mientras que los campos están incluidos en un conjunto mayor. Y lo que llamamos escalares, el codominio está incluido en reales, mientras que los que llamamos vectoriales, el codominio está incluido en un conjunto mayor que en R2 o en Rn. Entonces, por ejemplo, en esta actividad la idea es que veamos para cada una de las situaciones, indicar qué tipo de función, qué tipo, simplemente eso, podría modelizarla adecuadamente. Entonces, la primera es esta, se determina la temperatura en la superficie de un lago. Hoy estaba en modo sur. El sur es un lugar que me gusta mucho, así que empecé a buscar fotos que saqué este viaje, la última vez que fui, y esta es una foto del lago Lácar. Entonces supongamos que estamos ahí, por lo tanto estamos felices, y queremos ver la temperatura en la superficie del lago. Si tuvieran que modelizar eso y pensar una función que les sirva para esa información, ¿qué tipo de función elegirían y por qué? Yo lo que me doy cuenta a simple vista, así leyéndolo, es que la imagen es un número real, ya que es la temperatura. No es un vector, o sea que no tiene dos variables, solamente tiene t. Bien, perfecto. O sea, eso está bien, de lo que tenemos acá, que está escrito así como escueto, a propósito,
que la imagen va a ser la temperatura y que eso es un número real. Está claro, ¿sí? O sea, lo que voy a medir en la superficie va a ser temperatura. Eso es un número. Entonces, ya sabiendo que la imagen es un número real, voy un segundo acá. Las opciones que tendríamos es que sea una función o un campo escalar en ambos casos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué creen que sea? ¿Una función o un campo? O sea, ustedes... No voy a decir más nada. Yo diría que un campo, porque tiene más de una variable que tiene que depender para la temperatura. O sea, si es o sea, de una imagen que es Neuquén, usualmente la temperatura suele disminuir en el sur a la noche y también depende de la altitud. Entonces, como que no depende solamente de una cosa, por así decirlo. O sea, no solamente dependería del tiempo, sino de la altitud de la región. Yo lo pensaría más como el lago en sí, y por ejemplo no tiene la misma temperatura el lago, la profundidad en lo más profundo del lago que en la superficie. Igual no está preguntando solamente por la superficie, pero si lo pensamos como que es un plano, tiene varios puntos y coordenadas. Bien, perfecto. O sea, por un lado, lo del tema de la... O sea, lo del tiempo es una variable válida. O sea, acá, una de las... Por eso lo puse así como muy sencillo como para abrir, ¿no? La discusión. Una opción sería, o sea, podría incluir el tiempo como variable e ir viendo la temperatura del lago, en la superficie del lago, en distintos tiempos. Si lo pensamos así, o sea, y suponemos que la temperatura de la superficie del lago es uniforme, que en todo el lago es la misma, ¿ahí qué tipo de función sería? Esto lo vamos a poner como dos. Ahí escalar. Bien, a ver, vamos a... Bueno, en los dos casos estamos. La temperatura de la superficie de un lago, en función del tiempo. Entonces, tendríamos la imagen, que es la temperatura en número real, y cuál sería la variable dependiente. Vamos a darle. ¿Cuál sería la variable independiente? ¿El tiempo? Tiempo, también, número real. Bien, entonces en este caso tendríamos viendo esto, ¿qué usarían para modelizar esta situación? Sí, la variable independiente es un número PDT. real. O sea, Claro, una función escalar. perfecto. ¿Sí? Porque tanto dominio como codominio están incluidos eh, en los números reales. ¿Sí? Las funciones que ya conocíamos, básicamente. Nada nuevo. Bien. Ahora, vamos con este caso. Y ahora lo que le voy a agregar, o aclarar, mejor dicho, porque en el caso anterior lo que estaríamos, o sea, vuelvo a un segundo diapo anterior, para poder modelizar esta situación con una función escalar, lo que yo necesitaría es que en un cierto instante de tiempo, la temperatura en la superficie del lago, de todo el lago, fuese la misma. ¿Sí? Sería una suposición. ¿Sí? Si eso no pasara, esta función escalar en sí no me estaría sirviendo. ¿Sí? Ahora vamos al otro caso. En el otro caso ya pensamos que estamos en un instante de tiempo en particular, como para no sumar todas las complicaciones juntas. Y entonces acá seguimos teniendo la imagen, que es la temperatura, la variable dependiente. ¿Y qué haríamos ahora con la independiente?
Y me marcaría la posición. Bien. En town. Entonces, Y que tendría que tener dos variables. Dos. fíjense, acá voy a hacer un lago. Wow. Bien, si este fuera mi lago, perfecto, yo lo que necesito ahora va a ser la posición dentro de esta masa de agua y, como bien dijeron, eso va a tener dos variables. O sea, yo sí quiero digamos, más allá de cuál sea, digamos, mi sistema de referencias, de cómo yo lo ubique, que eso siempre después es un temita a ver. Pero, digamos, si yo tengo un punto P ahí y quiero ver cuál es la temperatura en P, sí o sí voy a necesitar dos números para indicar las coordenadas de P porque voy a estar trabajando en el plano, básicamente. ¿Sí? Después, yo decidiré, por ejemplo, no sé, si voy a marcar un sistema de referencias, por ejemplo, eso, claramente, ahí. ¿No? Después yo podré fijar un sistema de referencias y, por ejemplo, si pongo mi sistema de referencias acá, encima del punto P, mi punto P tendrá coordenada 0, 0, y lo pongo acá, mi punto P tendrá otras coordenadas, pero fíjense que no vamos a zafar de usar dos números, dos variables, para indicar las coordenadas de P. Entonces, independientemente de esto, mi variable independiente va a ser la posición, que es lo que dijeron, lo primero que dijeron, y acá es donde vemos, digamos, dónde está incluido. Si necesito dos números para indicar esa posición, no va a ser un número real, sino que va a ser un vector simple de dos componentes. Bien. Entonces, ¿esto lo puse bien? Sí. Y fíjense que hasta acá no nos metimos en nada de la función en sí, de su ley, ni nada. Simplemente como ver la cuestión más de la idea o de la definición y el concepto de lo que es. Ustedes parten siempre de ahí, de entender los conceptos, después hacer las cosas es mucho más fácil. Bueno, entonces acá apareció, perdón, no terminé esto. Entonces acá lo que vamos a usar va a ser tipo de función. No lo pusimos. Primero, la variable independiente va a ser, entonces yo pienso la función como que va de A en B. A va a estar contenido en R2, ¿sí? Porque va a ser los elementos de variable independiente del dominio. Y B, que va a ser la temperatura, va a ser incluido en... ¿Lo puse mal? B va a estar incluido en R. Entonces, ¿qué tipo de función tenemos acá? Función escalar. Un campo Perdón, un campo. escalar. Bien. Variable independiente incluido en R, o sea, el dominio incluido en R2. Eso hace que sea un campo. Y imagen, temperatura, incluido en R. Entonces, va a ser escalar. En cuanto a las imágenes, se van a aparecer las funciones escalares. En cuanto al dominio, no. Va a ser un campo. Y entonces, con este tipo de
funciones, con los campos escalares, es con los que vamos a trabajar, ¿sí?, ahora. Y esto es uno de los tipos de situaciones, ¿sí?, que nos van a permitir modelizar. Por ejemplo, eso, sobre una superficie, ¿sí?, sobre el cual yo pueda establecer un sistema de referencias y por lo tanto pueda marcar puntos en esa superficie. Y si a cada punto yo le puedo asignar una imagen que tenga que ver con, o que sea un número, ¿sí?, ahí voy a poder usar un campo escalar. Podría ser, por ejemplo, que van a ver en la guía, no sé, si tengo una placa y mido la temperatura en cada punto de la placa, puede ser eso. O si tengo, no sé, un terreno y mido el porcentaje de humedad en cada punto del terreno, ¿sí? Y así, bueno, muchos ejemplos más. Bueno, acá una pregunta. Denme un segundo. Ahora sí, volví. Hasta acá, una pregunta. No, profe, por mí se entendió. Bueno. Bueno, había puesto un par de ejemplos más, pero ya prefiero que pasemos directamente a lo más matemático. Les dejo igual un poco para que jueguen. Después en las diapos, como las otras actividades, para que vean eso, qué tipo de funciones. Y es más que nada eso, pensar un poco, bueno, si yo tuviera que modelizar eso, mis elementos de dominio que serían, cuántos números necesitaría para representar un elemento del dominio, y lo mismo con la imagen, qué sería y cuántos elementos necesitaría para representar esos elementos de imagen. Pero bueno, el primero que quería que hagamos era de, justamente en un campo escalar, entonces quería que lo hiciera. Y esto también lo paso. Bueno, entonces, vamos a ver ahora sí generalidades de los campos escalares y empezando a meternos ya con leyes de campos escalares. Entonces, acá tienen un campo escalar, z igual a f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que acá, así como está escrito, tienen mucha información sobre el campo. O sea, les pregunto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese campo escalar? Z. Z, a ver, mira, fíjense, esto estaría escrito si esto fuera una función escalar, sería lo mismo que escribir, Una porque circunferencia parece. sería el equivalente a escribir esto. Yo tengo esto, y igual a f de x. ¿Cómo se llama la función? F de X. Bien, en realidad la función, o sea, el nombre que yo le doy a la función es f. X e y son, x es la variable independiente, e y es la variable dependiente. Sí, es una cuestión de nomenclatura, pero está bueno cuando ustedes les den esto representado poder leer estas cosas y no mezclar lo que es variable con nombre de la función, ¿sí?, o cosas por el estilo. En general, la función f de x yo podría darla así simplemente, donde veo mi variable independiente y el nombre de la función, y a continuación podría dar la ley. Y si digo y igual f de x, lo único que estoy haciendo es como explicitar cómo se llama mi variable dependiente, que en este caso sería y. Entonces,
En este caso, Z sería, que sería el resultado, digamos, del campo escalar, sería la variable dependiente, como en este caso lo sería I. ¿Sí? Bien, ¿y qué otras variables tengo? X e Y. Bien, X e Y, que serían entonces en este caso las variables independientes. Y que son dos. Justamente, por eso, digamos, es un campo. Si tengo dos variables independientes, quiere decir que los elementos del dominio van a estar incluidos en R2. Si fuera un campo escalar de tres variables independientes, los elementos del dominio estarían incluidos en R3 y así sucesivamente. Bueno, entonces, y el nombre del campo, que no lo pide, pero es F. ¿Sí? Es el nombre que en este caso le dimos al campo escalar. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el dominio? Sería R2, porque hay dos variables independientes. Perfecto. O sea, fíjense esto, y esto es algo sencillo, pero me interesa que le presten atención. Yo por el hecho de tener dos variables, o sea, a mi dominio a priori le voy a poner un nombre. Va a ser un conjunto que le voy a dar un nombre, que le dimos llamando A. Y entonces, por el hecho de ser un campo escalar de dos variables, yo sé que este conjunto va a estar incluido en R, porque tengo dos variables independientes. Después viene la parte de ver cuál es específicamente ese dominio. El dominio más sencillo y el más amplio sería que sea específicamente R2, o sea, todo el plano, o sea, todos los puntos del plano. Pero vamos a ver que obviamente no siempre va a ser así, y que según mi campo escalar, tendré dominios que sean R2 o dominios que sean más chicos. Pero siempre van a ser dominios incluidos en R2, si mi campo es de dos variables. Los dominios que sean conjunto de puntos del plano. Bueno, en este caso, ¿se animan a arriesgar de qué tipo de dominio se trata? O sea, si el conjunto es R2 o es algo más chico. R2. Sí, es R2 porque no tiene ninguna restricción Algebraica. matemática, algebraica. Igualmente, por la forma que tiene la ley, jamás tampoco te podría dar ningún número negativo, ya que ambos números están sumados y están al cuadrado. Ajá. Pero estamos hablando del dominio, si no, eso no sería ya parte del codominio, que te daría. Claro, sí. Bien, me amo, me encanta. Bien, o sea, el dominio se ve con la misma lógica que en las funciones escalares, ¿sí? O sea, se ve si hay restricciones, en este caso únicamente algebraicas, porque esto es una función salvaje que apareció en el PowerPoint, no está representando nada. Y acá puedo ver que para cualquier X y para cualquier Y que van a ser independientes, digamos, puedo hacer esta cuenta y me va a dar un número real y va a estar todo bien. Entonces, en este caso, yo puedo asegurar, ¿sí?, que el dominio es R2, ¿sí?, porque no tengo ninguna restricción. Profe, Sí. ¿se expresa como A igual a R2 o si expresamos R2 está bien? O sea, no, podrías poner, no podés poner acá dominio. Sí, lo podrías poner. Dominio de F igual a R2. Le puse A porque le venía llamando A, pero sí, lo pueden expresar directamente así. Bien. Bueno, y ahora, respecto a esto, lo del codominio que están hablando recién,
O sea, es cierto que si esto no me va a dar nunca un número negativo, porque tanto x como y están elevadas al cuadrado y tengo una suma entre ellos. Desde ya que eso no me afecta en manera alguna al dominio. O sea, si esto fuera, por ejemplo, así, x cuadrado más y, podría encontrar valores que me den imágenes negativas. Por ejemplo, si x vale 0 e y vale menos 10, la imagen me daría negativa, por ejemplo. Eso no me afectaría en modo alguno el dominio, porque lo que me importa en el dominio es poder hacer la cuenta. No me importa si me da positivo o negativo. Ahora, para lo que es el codominio, acuérdense, ¿a qué codominio darían si quieren ser bondadosos con ustedes mismos y trabajar lo menos posible? Y los R. Bien, perfecto. Reales, ¿sí? Acá, en matemática 2, justamente, el codominio empieza a cobrar un poco más de sentido. Si vieron que en matemática 1, al principio hablábamos del codominio y nada, siempre podíamos poner reales, estaba todo bien, algo que quisiéramos hacer que nuestra función sea surjectiva. Pero bueno, era como que siempre indicábamos el codominio, era reales, y era para qué estoy diciendo esto. Bueno, acá tiene un poco más de sentido, porque lo que me interesa del codominio, más allá de especificar la imagen, es decir, si mis imágenes van a ser números reales o van a ser vectores de 2, 3 o 10 componentes. Entonces, de vuelta, si les piden el codominio, o sea, den reales, ya, no hace falta que expliciten la imagen, porque saben que sus imágenes van a ser números reales. Entonces, el conjunto de todos los números reales sí o sí va a incluir a su imagen. Lo que no podrían poner es errores. De todas maneras, ya que hablamos de la imagen, veamos cuál es. Y acá, con los campos, recordarán o no, que en funciones escalares, el tema de la imagen, hay veces que la veíamos fácil, hay veces que no, y hay veces que medio que la veíamos desde la gráfica. Si recuerdan, que muchas veces con la ley graficábamos y después de tener la gráfica veíamos la imagen. Bueno, acá en campos la cosa se complica un poco más, tanto la gráfica como la imagen, y hay muchas veces en que ver la imagen va a ser muy difícil, ¿sí? Y en otros casos lo van a hacer directamente acudiendo a la gráfica, que la harán con GeoGebra, por ejemplo. Pero hay casos como este, que es un campo escalar muy tranqui, en el que podemos ver cuál va a ser el conjunto de imagen. Arriesgan, a ver. R positivo 0. Reales positivos del 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien, reales positivos del 0. ¿Sí? O sea, la imagen, el 0 va a ser un elemento de imagen. Si x e y valen 0, la imagen me va a dar 0. Y después para cualquier valor real que les asigne x e y, voy a obtener valores positivos. Y voy a poder obtenerlos todos, los infinitos valores positivos. O sea que la imagen va a ser reales positivos y el 0. Hermoso. ¿Y qué va a pasar con la gráfica? Ahí empezamos a llorar, por lo menos. ¿No sería una esfera? Una esfera puede ser. Estará tridimensional. También puede ser que no. Bien, a ver, vamos a poco. Mucho antes de ver qué es, o sea, de si va a ser una esfera, un cilindro, o una recta, o lo que sea, me interesa así que veamos esto. La gráfica de este campo escalar
va a ser una gráfica, o sea, va a ser análogo a lo que teníamos en funciones escalares. ¿Vieron? Bueno, ya que acaban de terminar de ver función vectorial, vieron que en funciones vectoriales lo que graficábamos, por ejemplo, si tenía una trayectoria, yo graficaba una trayectoria, pero esa trayectoria eran variables x, y, por ejemplo, y el dominio de mi función vectorial era tiempo. Lo quiero escribir así no brota en el aire. Pues me interesa hacer esta analogía. Yo tenía una función vectorial cuya primera componente era x, la segunda era y. Entonces, lo que graficaba eran puntos finales de vectores, o sea, pares x, y, o sea que graficaba tanto los dos valores de variable dependiente. Entonces, habíamos visto que en las funciones vectoriales, esa gráfica de la trayectoria no era la gráfica de la función vectorial. Y eso es una de las cuestiones de funciones vectoriales que trae ahí complicaciones a veces de entender o confusiones y demás. Bueno, para los campos escalares, la analogía de la gráfica con la de la gráfica de una función escalar vuelve. ¿Sí? Porque para un campo, ¿se va? Lo que voy a hacer es graficar para cada elemento del dominio su imagen. Entonces, vamos a robar acá el sistema de referencias. Entonces, si esto fuera una función escalar, bien. Si yo acá tuviera una función escalar, lo que tendría es variable independiente en el eje X, variable dependiente en el eje Y, y lo que grafico es para cada X su imagen. Ahora, si yo tengo un campo escalar, lo que voy a graficar acá, en este sistema de XY, donde tengo dos variables independientes, van a ser ¿qué voy a poder graficar en este sistema de referencia? Del El campo. dominio. Sí, perfecto. O sea, lo que voy a poder graficar acá es el dominio. Que de hecho para este campo escalar sería, vimos que era R2, o sea, no tenía restricciones. Tendría que marcar todos los elementos de R2. ¿Sí? Acá, digamos, no tiene mucho, no nos brinda una información muy guau graficarla, pero si tuviera que graficarlo sería todo el plano, básicamente. Qué lindo. Ahora, ¿qué va a ser la gráfica de este campo escalar? Básicamente, y totalmente análogo a las funciones escalares. A cada elemento del dominio, por ejemplo, si marco un puntito por acá, que no se ve nada, pero lo marqué, ahí. Puedo calcular la imagen que tenga, y esa imagen la voy a tener que poner en un eje adicional. ¿Sí? Así como en las funciones escalares, a cada x asignado un y, acá, fíjense, a cada xy del dominio, le voy a tener que asignar un z. ¿Esto ya estuvieron hablando un poco en teoría o tampoco? El tema de las gráficas. Sí. Sí. Es un poco así, bien, hermoso. Entonces, básicamente,
si yo tengo, a ver, acá me ven. A ver, no, aquí está. Bien, si yo tengo acá un plano, me ven a mí ahora, sea mi dominio, porque básicamente es como si acá tengo R2, esto sería como un plano donde tengo los elementos del dominio. Ahora, a cada uno de estos elementos del dominio se le asigna una imagen, lo puedo pensar como una altura. Y entonces ahí incorporo una tercera dimensión que sería un eje Z, un eje donde yo grafique la variable dependiente. Y entonces ahí, a cada uno de estos infinitos puntos de este plano, le voy a asignar una altura que va a corresponder a la imagen que tenga la función en cada uno de esos puntos del plano. Con lo cual, ¿qué va a pasar con la gráfica de este campo? ¿Qué va a ser? ¿Qué tipo de gráfica voy a tener si yo tomo un plano y a cada punto de ese plano le doy una cierta altura? Una superficie. Superficie. Bien. Una superficie en el espacio, ¿sí? O sea, no va a ser... Primero, ¿qué cosas no va a ser? No va a ser un sólido, por ejemplo, si pienso eso en una esfera o en una semiesfera, supongamos la parte de arriba una esfera, no va a estar rellena, digamos, porque es como que a cada punto le doy una única altura. Tampoco va a ser una curva en el espacio, ¿sí? Va a ser una superficie. Una superficie que yo la aplasto contra el dominio, me va a quedar de vuelta el plano. Bien, entonces la gráfica va a ser una superficie y va a estar conformado por todos los puntos cuyas coordenadas sean básicamente X. Y, o sea, voy a estar ahora en el espacio. Voy a tener un eje X, un eje Y y un eje Z, que va a ser el de la variable dependiente. Entonces la gráfica va a estar conformada por puntos de abscisa X, de ordenada Y, y la tercera componente, ¿cuál va a ser? ¿Qué pondrían acá? O sea, podría poner Z, pero de qué otra manera lo podría escribir. Z igual a XY. Bien, o sea, F de XY. bien, exacto, f de xy. O sea, por ejemplo, para este punto en azul acá, que va a tener coordenadas genéricas xy, su imagen va a ser la función aplicada en ese punto. Entonces, la altura que va a tener va a ser el resultado de la función. Por eso acá puedo poner z, o puedo poner f de xy como para explicitar esto, ¿no? Que la gráfica van a ser los puntos del espacio ahora, que tengan abscisa x ordenada y, esto va a ser un punto del dominio, y a ese punto le asigno la altura que va a ser la imagen del campo en ese punto. Bien, con lo cual, las gráficas ahora van a pasar a estar en 3 dimensiones y vamos a tener que empezar ahí a usar un poco más la imaginación. Bueno, en general para graficar en 3 dimensiones, o sea que si todavía no lo vieron mucho en los encuentros teórico-prácticos, vamos a usar esta perspectiva. ¿Sí? Donde es como si tuviéramos el eje, este va a ser el eje Y, el vertical va a ser el eje Z, es como si esto estuviera en el plano de la pantalla, y el eje X va a estar así en perspectiva como saliendo de la pantalla hacia afuera, hacia ustedes. Y entonces en este gráfico yo voy a poder graficar la superficie que sea la gráfica de mi campo escalar. Bueno, ya que estamos hablando de esto, hablemos un poco más.
les pregunto, en realidad, ¿qué les parece de las o sea, qué opinan de las gráficas de los campos escalares? O sea, ¿les parece que va a ser sencillo o difícil graficar un campo escalar? Y es mejor usar una graficadora. Sí, creo que a mano va a ser prácticamente imposible para una persona normal. Me encanta. Sí, o sea, graficar en algo tridimensional en 2 dimensiones es, es difícil, por un lado, es difícil que quede prolijo y es difícil que se entienda. Y en realidad es imposible que ustedes grafiquen algo que está en 3 dimensiones en 2. O sea, lo que hacen es como un modelo que les dé idea de lo que están queriendo graficar. Pero es muy difícil de hacer eso a mano y de que quede bien. Y además de que en general, salvo que sean campos muy sencillos, las gráficas suelen ser complejas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos. Bueno, de hecho ahora les comparto en GeoGebra como para que veamos aunque sea esta grafiquita así sencillita. Entonces, por un lado, va a estar esa complejidad, ¿sí? La complejidad de poder graficarlo y que quede entendible. Y también, incluso si usan graficadores, o sea, yo acá les pido en campos escalares que por favor usen graficadores siempre. O sea, que estudien campos escalares con GeoGebra abierto al lado. Vean el tutorial también que tienen de usar GeoGebra para campos, que es bastante útil. Y eso, aprovechen y jueguen, prueben, a ver qué pasa, si grafican un campo, si grafican otro, qué les queda, por qué. Pero bueno, veamos este caso, que sería un caso sencillo. Yo acá lo que tengo, no sé qué versión tienen ustedes de GeoGebra, hasta la versión 6, y lo que tienen es para elegir qué vista van a usar. ¿Sí? Para graficar un campo, que es una superficie en el espacio, necesitan la vista gráfica en 3 dimensiones, y después acá tienen la vista gráfica en 2 dimensiones. Yo ahora, por ejemplo, la que está en 2 dimensiones, que es la vista gráfica común, la voy a sacar. Me voy a quedar únicamente con esto. Bien, y entonces acá si se fijan, tienen los 3 ejes. GeoGebra por defecto les pone en rojo el eje X, en verde el eje Y y en azul el eje Z. Y entonces fíjense que, o sea, si ponemos el eje Y en el plano de la pantalla y el eje Z vertical, el eje X nos queda como mirando así de frente y no lo podemos ver, ¿no? Como que no usa la misma perspectiva que usamos nosotros cuando graficamos. Pero no importa, porque podemos girarlo y ponerlo como nosotros querramos. Bueno, entonces voy a ingresar acá, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, y ahí ya me toma que esto es un campo escalar en 2 variables y acá me da la gráfica. Bien, fíjense que la imagen, como bien habíamos dicho antes, son los reales positivos y el 0. ¿Sí? La gráfica, no tengo gráfica por debajo del plano XY. Y eso, fíjense que es una gráfica que uno podría eventualmente hacerla a mano. Pero también fíjense como estas marcas, o sea, no sé si llegan a ver, supongo que sí, pero hay todas como unas marcas acá, como, que son como parábolas, ¿las ven? Sí. Bien, que eso, ya lo veremos, se llaman trazas, ya veremos qué son, pero esas son las cosas que a mí me sirven para, en 2 dimensiones, graficar algo que está en 3 y dar una idea de eso, de la profundidad y la forma que tiene. Si yo únicamente dibujara el contorno de esto, sin hacer todas estas trazas,
quizás no se entendería mucho que esté graficando. Entonces, por eso no es fácil graficar en 3 dimensiones, porque es una cuestión ya, es como una, ¿cómo decirlo? Como que es algo que está ahí entre la matemática y el arte, les diría. Requiere ahí un poco de mano. Pero bueno, la buena noticia es que ustedes probablemente, o casi seguramente, nunca tengan que graficar un campo escalar con sus manos. Nunca les pediremos eso, nunca tendremos ese nivel de crueldad. Sí, quizás que, o sea, sí que puedan graficar usando graficadores y que puedan sacar información de ahí y que puedan interpretar gráficas que les demos y sacar información de ahí. Bueno, y ¿qué otra cosa les quería decir? No me acuerdo. Bueno, por ahora vamos hasta aquí. Entonces, la idea es la siguiente. Les comento, esta es mi idea y la idea es que ustedes me digan la próxima ¿sí? qué les pareció y si les sirvió más o si les sirvió menos. La idea es que los encuentros prácticos, o por lo menos conmigo los jueves, que sean más de esta dinámica, son un poco más similares a los teórico-prácticos. Y ahora vamos a trabajar con un problema, que es el problema 24, y vamos a ir así, como trabajando quizás menos actividades, siempre aplicadas en el contexto de algún problema, como eso, más, concentrándonos más en la discusión y en lo que vaya apareciendo, más que en el hacer tal y tal actividad. Y al final de las diapos, lo que les dejo son las actividades sugeridas relacionadas. Serían actividades sugeridas de la guía y que están relacionadas a lo que estuvimos viendo hoy. Y que sí, por ahí son actividades un poco más, sí, como más metódicas. Por ejemplo, el 1 y el 2 tienen que ver con dominio. Bueno, cómo hace un dominio, cómo grafico un dominio y así varios ítems. Y nosotros eso lo vamos a ver con el problema ahora, pero eso no vamos a resolver 5 ítems de cómo graficar un dominio. Pero bueno, la ventaja de ahora un poco de la virtualidad es que estas actividades también las tienen resueltas y también tienen clases grabadas de años anteriores donde estas actividades también se hicieron, si con la resolución en papel o en PDF no les es suficiente. Y bueno, también tienen esto, la herramienta de GeoGebra para poder trabajar e ir acompañándose en el proceso de hacer las actividades. Entonces, a mí me parece, creo, intuyo, que es un poco más útil trabajar estas cuestiones en la tarea de aula. Al sumo la próxima semana, o sea, podremos, bueno, que sería el miércoles con Manuel, podrán tomar algunos minutos si quieren para consultar algo de estas actividades, la 1, la 2, la 4, pero en la tarea de aula en sí, trabajar más en esta nueva dinámica. Lo que yo quiero que ustedes me vayan diciendo en la próxima clase y demás, es cómo les viene, qué les viene sirviendo más a ustedes, porque capaz que les sirve más hacer las actividades 1, 2 y 4 en clase y trabajar el problema solos. Y eso sí, quiero que me lo vayan diciendo ustedes con total sinceridad. Como, por lo menos de mi parte, desde que empezó la virtualidad, es todo un aprendizaje y un probar cosas. O sea, como que nadie tiene así como la receta de qué es lo mejor y me parece que lo mejor es que vayamos probando y que ustedes también me vayan diciendo que les viene sirviendo más.
eso, no sé si alguien quiere decir algo ahora respecto a eso, alguna opinión. A mí me gusta más esta forma, porque me hace entender más. O sea, la otra era como muy o sea, era como ver las respuestas nomás, por así decirlo. De esta forma es como que se entiende más por mi parte, porque a veces me pregunto cosas y quedando así las entiendo. Y la verdad que a mí me pasa también que por ahí sentarse a hacer los ejercicios, esos como un ejercicio y los va resolviendo el profe y todo, es como que al menos que por ahora los entiendo, me gustaría también sentarme a hacer esos ejercicios, por ahí son un poco más sencillos sola, y los problemas son un poco más complejos sí en clase, y pensarlos así en Claro. grupo. Bien, sí, y también, o sea, en esta dinámica quizás las actividades que vayan quedando sueltas o que quizás que tengan no sé, cuestiones algebraicas o cosas molestas a trabajar, también se pueden ver en las consultas. Y en ese sentido también cualquier cosa que se me, más allá de que hay varias, pero si no pueden ir a ninguna o sea, lo que sea, también avísenme y quizás podemos ver un horario nuevo. Pero está bueno también eso, que aprovechen las consultas, ¿sí? Porque en las consultas pueden ver las cosas que quedan por fuera, ¿sí? De lo que vemos en la tarea de aula. Pero bueno, les repito, no, esto no es nada cerrado. Vayan diciéndome con el pasar de las clases si todo bien, si quieren que cambiemos algo. A mí también otra cosa que me motivó a cambiar fue que yo me estaba aburriendo de dar las clases. Entonces me imaginé lo que se deberían estar aburriendo ustedes. Y fue como, uy, qué mal. Así que espero que nos resulte más ameno así. Bueno, a mí me pasa lo mismo con las teorías, y el teórico práctico con Alcho es como que es mucho más dinámico, y Marisa por ahí se pone a explicar, no sé, m- mucho más redactado ella, entonces como que se me hace un poco más denso también. Bien, bueno, intentaremos entonces. eh, sí, el objetivo también es eso, que puedan estar 2 horas con la atención acá, porque si no, la atención se va y como que su cuerpo estuvo enfrente de la pantalla y su mente estuvo en otros lugares y eso tampoco sirve mucho. Así que bueno, nos vamos con estas actividades y va con esta actividad, la 24, y después eso, les van a quedar para que vayan viendo con las resoluciones las primeras de la guía. Y esta actividad, la 24, ya es un problema, o sea, en la guía al final tienen varios problemas un poco integradores de campos. Entonces un poco lo que vamos a hacer es como adoptarla para las clases que siguen también. Hoy vamos a hacer un par de ítems nada más y a medida que vayamos avanzando con los temas vamos a retomar otros ítems de esta actividad. Así que imagínense que esta actividad es como un hijo o una hija para ustedes. Bueno, léanla. No tengo ganas de hablar y voy a renovar un segundo. Profe, está la gráfica en pantalla.
Bueno, acá volví. Bueno, bien, estoy leyendo el chat. Mm, Bueno, igual lo que también les quería decir era que se sientan también ahí libres de, si en algún momento quieren hacer una pausa o lo que sea, también está bueno. Yo de hecho eso siempre quiero hacerlo y me olvido, me cuelgo, me cebo, pero también me parece mejor que está bueno una pausa de 5 minutos en el medio, eh, como que hace que se pueda aprovechar también el resto del tiempo. Y medio que recién di una pausa sin querer. Y había estado ahí como para que vayan leyendo la actividad en el PowerPoint. Bueno, página 67. Igual ahora la tienen acá. Bien. Bueno, eso, léanlo, léanla unos minutitos. Y igual mientras tanto vayan preguntándome si hay algo que no entiendan del enunciado o lo que sea. Y después lo vemos ya entre todos. ¿Todos saben que es una placa de Petri? No, pero Sí. creo que es parecido a lo que también nos contaba Alcho en la otra clase, como que nos dio un ejemplo, me parece bastante parecido, Puede ser, no sé. explicándonos. Bien, acá, a ver, hay fotos, hay fotos. Eh, Probablemente Sí, al momento de subida hayan visto alguna. Son... sí, la que nos mostraron Alcho era rectangular. Ah, ok, perfecto. Pero sí, es lo mismo. Son... O sea, la placa en sí es el contenedor, digamos, de plástico y que se usa, les comento que no está explicado acá, sería como previo a lo que dice acá, digamos. Acá está la placa vacía, ¿no? Y después lo que se hace es se le pone un medio de cultivo, que es algo que o sea, se pone un líquido que cuando enfría solidifica, como una gelatina así, muy sólida, y que tiene nutrientes para que crezcan bacterias, hongos, bueno, dependiendo de qué se le ponga. Entonces se usa mucho para microbiología, ¿sí? Se usa para hacer crecer microorganismos. Por ejemplo, yo, no sé, o sea, agarro mi placa, le pongo el medio de cultivo, que acá no puse ninguna foto de una que estuviera limpia. Le pongo el medio de cultivo, imagínense esta tercera placa, sin todo lo negro que son hongos, y si lo hago todo en esterilidad, ahí no debería haber nada. Entonces ahí como que tengo esa placa ahí y no pasa nada. Ahora, si siembro una sola bacteria, por ejemplo, se le paso el dedo por la placa y algún microorganismo que yo tenga en mi dedo pasa esa placa, ese microorganismo puede crecer ahí, va a empezar a reproducirse y empieza a generar cosas. Ya sea, si es un hongo, puede generar algo de este estilo, como unos hilitos microscópicos que se ven así. Si son bacterias, forman colonias. O sea, como que en esta placa, como cada uno de esos puntitos que ustedes ven en la placa, son conjuntos de bacterias que nacieron, o sea, por ejemplo, este puntito, todas las bacterias que forman ese puntito macroscópico nacieron a partir de una única bacteria que se dividió en dos, que después se dividió en cuatro y así por un tiempo. Y bueno, en microbiología se usan bastante. Ahora sí les dejo con la actividad.
Bueno, entonces, ¿alguna duda en particular del enunciado? Más allá después de lo que vayamos a hacer. ¿Pero alguna duda sobre qué se hizo? No, yo al menos no tengo ninguna. Bien. No, yo tampoco. Ok. Bueno, entonces, en esta primera parte les habla de lo que se hizo específicamente en el experimento, digamos, y acá ya empieza, aparece, ¿no?, la cuestión matemática. Bien, algo que quiero que veamos y que charlemos es esta cuestión del sistema de referencias, ¿sí? Que siempre es algo que en matemática 1 también, que siempre vamos a necesitar un sistema de referencias para poder trabajar. Y que por ahí en campos escalares en particular, en los problemas, suele ser algo ahí que hay que interpretarlo y hay que ver eso. Tengo que interpretar a partir de lo que me dice el problema cómo se fija ese sistema de referencias. En general, si me dan la ley del campo, acá me la están dando, el sistema ya va a estar fijado previamente, porque esta ley tiene sentido con estos números en un determinado sistema de referencia. Bien, entonces, acá, ¿cómo es que usamos ese sistema de referencia? O sea, ¿cuáles van a ser mis variables independientes en este problema? X e Y. ¿Okay? X e Y, que están acá, perfecto. Que es el diámetro y la altura. ¿Y qué representan X e Y? Porque, o sea, el diámetro y altura, acá, Claro, habla de la placa y claro, hasta acá habla de que se llenó la placa de Petri con medio sólido. Esto nunca entendí si lo hicieron a propósito o sin querer. Están acá como resaltados en negro estos numeritos. Pero si se fijan, el diámetro, básicamente es el diámetro del... La placa es como un cilindro, puedo pensar, un cilindro vasto. El diámetro son los 10 centímetros y que, si se fijan, por ejemplo, en esta placa, lo podría marcar acá. Una flecha roja justo. ¿Sí? Y la altura, ¿dónde la marcamos? Debe ser en la plaquita al lado que está completa. ¿Se entiende la pregunta? Sí, la altura yo lo ubicaría, ¿no? En el transparente capaz se puede poner más o menos. Claro, o sea, la altura es 1 centímetro, o sea, el cilindro es 10 centímetros y la altura es 1 centímetro nomás. Y en Claro. este caso, vista de arriba, medio que no la vamos a ver, ¿sí? Sería o sea, sí podemos verla acá. Sería como esta altura que tiene mi plaquita. Ahora, en realidad, lo que tiene 1 centímetro no es la... Ah, no, sí, está, 1 centímetro de altura, perfecto. Bien, ahora, fíjense que lo que dice es que se llenó con medio sólido una placa de Petri. O sea, se le puso el agar se llama, que es la sustancia esa marroncita clarita, media transparente. Ahora, sobre esa placa que tiene el medio sólido, se colocó en el centro, sobre el soporte sólido que sería el agar, una gota del fármaco, permitiendo que este difundiera sobre toda la superficie. Y marcando acá cosas en colores. Entonces, si yo pienso en esta
placa del medio, por ejemplo, que está vista de arriba, es como si yo pusiera una gota de fármaco en el medio, una placa de Petri, no nada. Esto es una cagada. Pero en esa foto, la del medio, si yo ahí pongo una gota de fármaco, ¿cómo es que ese fármaco difundió? O sea, digamos, ¿penetró en el agar-agar? Esa sería la pregunta. No. No, queda en superficie. Exacto. O sea, eso, Claro. y claro, queda en la superficie y más allá de que quede o no quede, por lo menos es donde lo vamos a medir y donde lo vamos a poder ver. O sea, siempre en las placas, básicamente lo que crece en la superficie, justamente porque es un medio sólido, no pueden, digamos, ingresar los microorganismos. Por eso siempre vamos a estar viendo qué es lo que sucede en la superficie. Entonces, ahí viene la pregunta de qué pasa con el sistema de referencia, o sea, ¿dónde ubicamos ese sistema de referencias? O sea, esas variables X e Y, ¿qué me representan? Van a depender de dónde ubique yo mi sistema. Ya estoy siendo muy poco claro con las preguntas, igual. Y dice que En el centro. en el centro se colocó una gota de fármaco, entonces ahí yo pondría el origen para que sea más fácil. El origen de coordenadas. X e Y. Bien, Y pondría, como es 10 de diámetro, tendría 5 del lado positivo de X, 5 en el lado de negativo. Y en el eje Y también como una circunferencia y tendría también bien, perfecto. 5. Ahí. Bárbaro. Bueno, ahora, de eso, la primera cuestión que, digamos, vos no la dijiste, pero, o sea, le dijiste tácitamente, como que la diste por supuesto, es esta cuestión de que vamos a trabajar, vamos a considerar la superficie de la placa. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre eso, como mirando la placa de arriba, y vamos a ver qué pasa con el fármaco sobre esa superficie. Entonces, ya de por sí, fíjense que esta información que me dan acá, los 10 centímetros de diámetro nos van a servir porque van a ser esos 10 centímetros. Y me va a servir después para poder trabajar. Pero medio que la altura que tiene la placa no la vamos a usar. ¿Está? Bueno ya poder ver que podría haber sido de 1 o 2 centímetros que no me iba a cambiar. Y entonces ahora, viendo esta placa desde arriba, vamos a ubicar el sistema de referencias. Y vos recién, Meli, dijiste, creo, ahí, si no me equivoco, de ubicar el centro, digamos, el origen del sistema de referencias en el centro de la placa. Bien, perfecto. Pero ahora, también me parece que habías dicho que hacer eso para que sea más fácil. Y eso sí, o sea, si yo tuviera que poner mi sistema de referencias para trabajar desde ya, que lo haría así, que pondría el origen de coordenadas en el centro, pero tengan en cuenta esto, que en este caso, que a mí ya me dan la ley, que, o sea, si yo tomo un punto de la placa, pensemos así. Eso me interesa también que lo veamos y que lo charlemos. Si yo tomo este punto de la placa, agarro mi placa y veo ese punto, y quiero medir, y mido la concentración. Esa concentración, la que tenga ahí, o sea, no puede depender de mi sistema de referencia. Si yo ubico el origen en el centro de la placa o lo ubico en otro lado, no me va a cambiar la concentración en ese punto. Eso que estoy diciendo creo que es una obviedad, ¿no? Ahora, lo que está bueno que vean es que si a mí ya me están dando la ley del campo, quiere decir que cuando yo acá pongo un valor de X y un valor de Y, esto me va a dar una imagen. Sí o sí, el sistema de referencia ya me tiene que haber sido dado. Porque si yo puedo elegir, o sea, si ya me dan la ley,
el sistema de referencia tiene que estar determinado. Porque básicamente, según donde yo ubique ese sistema, voy a tener leyes distintas. Porque, no sé si se entiende o me enredo un poco. Como que la ley ya nos da todos los puntos determinados, ya como que ya se hizo con un eje en esa posición. No Claro. podemos nosotros y cambiarlo después de que ya se hizo todo, digamos. Claro, o sea, por ejemplo, si acá yo no voy a poder, supongamos que la concentración acá da 3. Bueno, el X y el Y tendrán que ser tales que acá de 3. Pues yo ya tengo esta ley. Si yo ubico un sistema de referencia en otro lado y este punto de la placa tiene otro X y otro Y y me da otra imagen que no sea 3, no me estaría sirviendo. Entonces, por eso en muchos casos donde leen la ley del campo, van a tener también una parte del enunciado donde les explique cómo ese sistema de referencia se tomó. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es interpretar eso y no, digamos, elegirlo ustedes. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué nos dice? Que consideremos un sistema de referencias con centro de coordenadas, o sea, el origen del sistema de referencia, en el centro de la placa. Con lo cual acá, efectivamente, quien hizo esta actividad fue sensato, ¿sí? Y ubicó el sistema de referencias en el centro. Pero les repito, no es algo que uno lo elige, sino que es algo que, en este caso, me tiene que haber sido dado y yo tengo que interpretar el problema cómo ubicarlo. ¿Siempre va a estar dado, profe? Podría ser que no, pero si les dan la ley, sí. Pero podría ser que vos tengas que fijar el sistema de referencia. O sea, en general, lo más común es que sí. Por lo menos la mayoría de los problemas como que ya tienen la ley del campo. Sí, yo les diría que sí. Es la mayoría de los problemas de la guía, por lo menos. Quizás para que no lo tengan dado tendría que ser una actividad un poco más experimental, quizás y sea algo que puedan llegar a ver más en los talleres, me imagino. Pero en las actividades de la guía, sí. Pero tengan en cuenta esto, si yo cambio el sistema de referencia, si lo ubico en otro lado, me cambian dónde tengo o sea, un mismo punto de la placa tendría distintas coordenadas en distintos sistemas de referencias y por lo tanto, para un mismo punto de la placa tendría distintas imágenes según el sistema de referencia, lo cual no tiene sentido. Con lo cual, si tengo una ley, ya el sistema de referencia tiene que estar dado. Bueno, se me olvidó que estábamos... bueno, estábamos armando esto, bien. Entonces, sobre la placa, ubicamos este sistema de referencias. Acá tengo el origen. Y... bueno, es una circunferencia, claramente. Y el radio, ya lo habían dicho antes, en un momento, ¿qué radio tiene? O sea, ¿qué valores podemos ubicar sobre los ejes? De 5. Bien, radio 5, perfecto, porque el diámetro es 10. Y entonces, ¿qué podemos ubicar? Números. El punto 0,5 y punto 50 y el menos 50 y así. Bien, tengo radio 5 y el origen está en el centro de la placa, entonces acá voy a tener 5, el 5, menos 5 y menos 5. Hermoso. Bueno. Voy a comprar 5 acá. Ya. 5 acá. 5 acá. Y lo mismo en el eje X. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos fijado todo. Bueno, ¿cuáles son las variables de mi problema? Yo acá tengo mi campo, X e Y son las variables independientes.
Y fíjense que en este caso las variables independientes representan ¿qué? La placa. Sí, es un poco La vago. concentración del fármaco sería. Bueno, a ver, pensemos. Perdón, había preguntado la variable dependiente. No, o la la- independiente. Claro. Ah, perdón, perdón. Bueno, igual, la concentración del fármaco, ¿qué es? ¿Qué variable es? Dependiente. La dependiente. Bien. A ver, esperen que voy a acomodar esto para acá. Bien, la concentración del fármaco es la variable dependiente. Y la variable independiente, las variables son X e Y, la que dije recién. ¿Y qué representan específicamente? Y ahí La usamos posición. bien la posición. Y ahora esa posición, y esto también está bueno para verlo para futuras actividades, porque en campos es muy común. Esas posiciones pueden ser negativas. En realidad no, pero como nosotros tomamos el punto central como para guiarnos por el problema, así lo podemos tomar, pero en realidad sabemos que no puede ser negativo a los centímetros. Todo Entonces, depende del modelo del ejercicio. claro, o sea, así dijeron en realidad no, pero en realidad sí, en un punto. Y, o sea, acá, bueno, acá pueden, porque básicamente, así como yo lo tengo graficado, si tomo un punto que esté en el tercer cuadrante dentro de la placa, Claro, sería claramente negativo. las variables van a ser negativas. Pero no Ahora, podemos decir que está en menos, o sea, en una posición en donde los centímetros, o sea, cuando estamos interpretando el problema, estamos dando la respuesta, no podemos decir que se encuentra en una posición menos centímetros. no, claro, eso no. O sea, en este caso el menos lo que estaría representando es a la izquierda o hacia abajo, según esté en el eje X o en el eje Y. Pero bueno, lo importante acá, y esto digamos algo que en campos va a pasar mucho, porque o sea, siempre que ustedes tengan un problema, como les decía antes, ¿no? Si tienen, por ejemplo, en este caso es una placa de Petri, pero si fuera un terreno, un parque, no sé, la superficie de una mesa, la superficie de un lago, lo que sea, siempre van a ubicar un sistema de referencias y van a poder tener valores negativos de X y de Y. Y lo importante es que o sea, esos X y esas Y, esas X y esas Y, lo que son coordenadas. ¿Bien? Entonces, yo puedo tener una coordenada de menos 2 centímetros, porque lo que único que quiere decir ese menos es que está en sentido opuesto de lo que yo consideré como positivo. Eso, digamos, está bueno verlo. O sea, si tuviera otro campo escalar donde X e Y fueran, no sé, longitudes, ahí sí no podrían ser negativas. Pero acá tengan en cuenta eso, que X e Y van a ser coordenadas. Entonces, como coordenadas pueden ser negativas porque no quieren decir que voy a tener una longitud negativa y nada por el estilo, sino simplemente me está indicando esto. Si yo consideré mi eje X hacia allá, bueno, quiere decir que del lado derecho los valores van a ser positivos y que si tengo un valor negativo va a estar del lado izquierdo. Entonces, eso es lo que quiere decir y no hay problema, digamos, con eso ni contradicción. Y sí, obviamente, lo que decía recién Constanza, de que si la X o la Y son negativas, a la hora de interpretar el resultado, quiere decir que está tantos centímetros a la izquierda, si era la componente en X, o hacia abajo, si era la componente en Y. Bien, y C, escribimos esto, que son las variables del problema.
X y Y son las variables independientes. Y C fíjense que en este caso la concentración del fármaco, o sea, en este caso el campo se llama C, y también podemos usar la misma letra para la variable dependiente. Pues, acá. Bien. Y lo que me representa lo que me dice por acá. La concentración del fármaco en miligramos por litro en un determinado punto de la placa. Bueno, vamos al dominio de este querido campo. Entonces tenemos que definir y graficar el dominio del campo escalar. Creo que lo voy a borrar porque no. Entonces, empezamos con el gráfico, que en este caso va a ser más fácil. ¿Cuál va a ser el dominio de este campo escalar? No sería todo lo que está dentro de esa circunferencia. Bien. Acá, miren, me he olvidado de mostrarles también esta plaquita, miren, linda. Va a ser arte también con las placas de Petri. No sé bien cómo se hace, pero queda muy lindo. Y no sé ni siquiera si no son bacterias, no creo. Lo había puesto antes y me olvidé de mostrárselo. Bien, todo lo que está dentro de la placa. Perfecto. O sea, acá algo que vale, igual que pasaba en las funciones escalares, es que los dominios de mi campo escalar, en este caso, van a tener que ver, o sea, lo que tendré que ver es qué restricciones tengo. ¿Y qué tipo de restricciones puedo tener? Que el denominador no puede ser 0. Pero no tengo esa restricción porque aquí está el al cuadrado y también, entonces algebraicamente no tendría una restricción. Bien, Sería contexto al problema. perfecto. O sea, de manera general, digamos, algebraicamente no tengo restricciones, pero siempre, digamos, lo que tengo que ver es eso. Puedo tener restricciones algebraicas, que en este caso no las hay, pero podría haber. Y restricciones en el contexto del problema. El problema puede ser porque tenga longitudes o tiempos que no puedan ser negativos, porque en este caso estoy trabajando dentro de la placa, por los valores de imagen, por ejemplo, en este caso, que la imagen es concentración, si hubiese valores de x y que negativos no tendría sentido. ¿Sí? Entonces siempre tendré que ver ambas cosas. ¿Qué restricciones tengo? Tanto algebraicas como en el contexto del problema. Y está bueno, o sea, es una buena práctica que si ustedes ven que algebraicamente no tienen restricciones, que también lo aclaren, ¿no? No que digan, bueno, algebraicamente no tengo, entonces pongo solo las otras. Está bueno siempre aclarar ambas y también para no olvidarse de chequear que eso, de no mirar solamente un tipo de restricción y olvidarse del otro. Entonces, algebraicamente, como bien dijeron recién, no hay, porque o sea, el único problema que tengo acá es un denominador. Y ese denominador como x y están elevadas al cuadrado, a lo sumo va, o sea, como mínimo va a valer 1. Entonces, acá
simplemente como para que quede escrito, el denominador nunca va a ser 0, entonces no existen restricciones extremas. Bueno, ¿y qué restricciones en el contexto del problema tengo? Y que el dominio va a estar dentro de la placa, o sea, dentro de ese diámetro. Y bueno, sí. Bueno, entonces, restricciones físicas va a ser que básicamente mi dominio tiene que estar dentro de la placa porque solamente dentro de la placa obviamente puedo medir esa concentración de antiparasitario. No tiene sentido un punto por fuera de la circunferencia. Bueno, ¿y cómo expresamos eso? ¿Cuál va a ser entonces el dominio? De menos 5 a 5. Yo pondría el conjunto de puntos X e Y pertenecientes a un R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado sean menores o iguales a 25. Bien. Eso que vos dijiste ya es directamente el conjunto del dominio indicado por comprensión, ¿sí? Una de las cosas que nos piden es definir el dominio. Entonces, eso es lo que, o sea, cuando nos pidan que definamos el dominio, lo que es dar el conjunto de todos los valores del dominio que lo compongan. Y en este caso, como el dominio está en R2, la manera que tenemos de dar esos conjuntos es por comprensión. ¿Sí? En R2, ya cuando tengamos que definir un dominio, la única manera va a ser esta. No vamos a tener la posibilidad de darlo como un intervalo o como otras maneras que sí nos servían en matemática 2. En matemática 1, perdón, para las funciones escalares. Entonces, el dominio lo vamos a definir así. ¿Sí? Llamado por comprensión. Y digamos, lo primero que tenemos que ver es, primero, ¿en qué gran conjunto vamos a estar? Si es un campo escalar de dos variables, mis variables son x e y van a ser R2. pares ordenados de x y pertenecientes a R2. Si no ponen el pertenecientes a R2, es un poco opcional, digamos, es como una buena costumbre ponerlo, pero si no lo ponen está todo bien porque acá ya, si yo escribo esto, ya veo que tengo dos variables. Sí, es redundante cuando pertenecen a R2, pero se pone igual. Entonces acá el dominio va a ser los XY pertenecientes a R2, tales que, y acá es donde van todas las condiciones. ¿Sí? Esto sí, es la misma lógica que los conjuntos por comprensión para una sola variable. Entonces, XY pertenecientes a R2, tales que lo que sea que les pase a la X y a la Y, y que va a tener que ver con las restricciones algebraicas y físicas. Entonces, ahora terminamos de completar esto. Bueno, ¿qué restricciones físicas tenemos? Como bien dijeron antes, yo tengo que estar, digamos, dentro de la circunferencia. Y entonces, esto lo tienen, digamos, en la resolución de la actividad 1, que es de definir regiones planas. Lo tienen como explicado, tipo así, con lujo de detalles, en forma de una hermosa recetita. Me interesará que veamos lo siguiente. Yo lo que voy a tener que dar acá es esta restricción física, de que yo estoy todos estos colores quedan medio feos. O sea, que yo estoy por dentro de esta placa. Entonces, lo que yo voy a tener que definir es un círculo, ¿sí?
sentido para todos los puntos del círculo de radio 2. Entonces, fíjense esto. Lo que está marcado en marrón es la circunferencia de radio 5. Lo que está pintado en cualquiera en turquesa es el círculo, está todos los puntos adentro. El círculo es una... Mejor dicho, la circunferencia es una curva plana. ¿Y el círculo qué es? Una frontera. La frontera es justamente la curva. El círculo es lo que está marcado en celeste. ¿Entendés? Un contorno. Contorno, no. No. El contorno también sería la curva frontera. Ah, claro. Bien, lo de adentro... ¿El área? No, estoy... Lo de adentro va a tener un área, sí, pero no es un área en sí. Lo de adentro es una región plana. ¿Sí? Y ahí viene la diferencia con la curva. O sea, la curva es una línea, digamos, la puedo marcar con un lápiz si se quiere. Y la región es algo que me incluye, digamos, no me voy a meter en detalles, o sea, es bastante, creo que es intuitivo, ¿no? Es una región, es como una especie de región que puedo pintar. La curva la dibujo, la región la pinto. Así de sencillo. Y esa región plana está limitada por la frontera. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que veamos acá? Las regiones planas como que aparecieron así de repente y un poco como complicarnos la vida porque medio que con lo que veníamos trabajando era con curvas, no veníamos trabajando con regiones tanto. O sea, yo acá lo que tengo que hacer es dar una condición para todos estos puntos, porque los puntos del dominio son todos estos, no son únicamente la curva. Y en realidad la curva podríamos incluirla o no, eso depende de una cuestión interpretativa nomás, pero se entiende que lo que yo tengo que dar es la frontera. No, perdón, la región plana que está en turquesa. Entonces, para trabajar con esto, lo que vamos a hacer es, en general, para trabajar con dominios de campos escalares, que en general van a ser regiones planas, ¿sí? No curvas planas, vamos a trabajar igual con las curvas, nos van a ser de mucha utilidad. ¿Y por qué? Porque las curvas que están en las fronteras las vamos a poder representar con ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuación va a tener la curva en este caso? X al cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado. Bien, ¿y cuánto vale CR? 25, igual a 25. 5. Perfecto, bien, acá he dicho antes. La ecuación de la frontera es una circunferencia de radio 5, entonces sabemos hallar esta ecuación, x cuadrado igual a 5 al cuadrado, o 25, como más les guste. Y esta ecuación, o sea, si yo grafico esta ecuación, lo que me representa es todos los puntos que están a una distancia de 5 unidades del origen. Bueno, ahora, fíjense que esta igualdad me está diciendo que son todos los puntos que están exactamente a 5 unidades. Bien, ahora, lo útil de esto es que si yo tengo una ecuación que me representa una frontera, las inecuaciones asociadas, o sea, x cuadrado más y cuadrado mayor que 25 o menor que 25, me van a representar los puntos que estén a un lado o a otro de la frontera. En este caso, que la frontera es una circunferencia, las inecuaciones van a representar el adentro y el afuera. Si mi frontera fuese, por ejemplo, una recta, la inecuación representaría un semiplano y el otro semiplano.
Pero me interesa que vean esto. Yo tengo que dar, tengo que definir un dominio que es una región plana. Entonces, lo primero que hago es buscar la frontera, que va a ser una curva, y que la voy a poder dar con una ecuación en 2 variables, y que eso en general lo voy a saber hacer. Y después lo único que tengo que hacer es ver qué inecuación me representa los puntos que están dentro de la circunferencia. Entonces, la región va a ser alguna de las inecuaciones. ¿Cuál creen que será? Bueno, en 2 minutitos terminamos por hoy. Menores. Bien. En este caso lo puedo ver como medio intuitivamente, porque sería como x cuadrado más y cuadrado menor que el radio, ¿sí? Pero también podemos reemplazar los puntos. Por ejemplo, el punto 0, 0, esa no está adentro y ver qué te da. Exacto. Eso es como una metodología que, en los casos en los que no es tan sencillo de ver, así directamente, es una metodología que vale siempre, ¿no? Como dijimos que la frontera divide en 2, entonces, sí o sí, un lado de esa frontera es una inecuación y el otro es la otra. Entonces, puedo probar un punto, el 0, 0, para probar algo fácil, y veo que verifica la primera ecuación. Verifica que 0 es menor que 25 y no que 0 es mayor. Entonces, la inecuación que me va a representar la región plana interior va a ser esta. Bueno, entonces, lo que hallamos acá no es otra cosa que la inecuación que me representa estos puntos turquesas. O sea, de todo el plano R2, los puntos que están dentro de esta circunferencia son los únicos puntos del plano cuya abscisa elevada al cuadrado y su ordenada elevada al cuadrado sumadas me dan menos que 25. Y entonces, resumiendo, ¿quieren preguntar algo? ¿Y si te da igual a 25? Bien, el menor, lo que me está queriendo decir acá, es que tomo los puntos de adentro únicamente. El mayor quiere decir únicamente los puntos de afuera, y el igual sabemos que es la frontera en sí. Entonces, si pongo menor o igual, tomo todos los de adentro y la frontera. En este problema en particular, como que no está, medio que es un detalle, digamos, no está aclarado. Medio que depende de cómo uno lo plantee. Si dice, bueno, si considero que el igual a 25 ya es, no sé, el plástico de la placa y no lo considero, o si considero que es como justo el borde y lo incluyo, como depende de cómo lo quieran tomar. Lo podrían tomar, en este caso, ambos. Estaría bien. Bueno, entonces, esta inecuación me representa todos los puntos de adentro de la placa. Y entonces, esta es la restricción física. O sea, la restricción física expresada matemáticamente, en este caso en una inecuación, es esta acá. Y entonces, ahora sí, para definir el dominio, dijimos que poníamos los x y pertenecientes a R2 tales que las condiciones. Y acá tendría que poner todas las condiciones que tengo. Si hubiese tenido algebraicas, también las incluyo. Pero en este caso, la única restricción que encontré fue esta. Entonces ahí me queda definido el dominio. Bien, y lo último, dijimos que si con esta elección, tomando el menor y no el menor igual, lo que yo debería graficar es únicamente los puntos interiores, y la frontera la necesito marcar para no marcar para no pintar, digamos, la frontera la necesito, solamente que tengo que no incluirla. Y la manera de hacer eso es
la frontera marcarla en línea de puntos. Si yo la frontera la marco con línea llena en línea de puntos, eso para nosotros significa si estoy incluyendo o no estoy incluyendo esa línea en el dominio. Bueno, y les recuerdo eso, que toda esta parte, toda esta explicación del dominio y demás, en la actividad 1 resuelta tienen como un cuadrito con toda la explicación y varios casos, así que también está bueno que lo miren. O sea, no es solo una actividad resuelta, sino que también tiene una explicación. Y ya que digo esto, les tengo que subir las actividades resueltas. Así que ahora se las publico ahí en comunidades en la parte de tarea de aula, que me olvidé. Así las pueden mirar. Bueno.